les quiero contar cuáles son los 4 puntos que conversamos con Mica que nos parecía adecuados tratar en este encuentro de hoy. Algunos cambios psicológicos esperables para esta edad, ¿sí? Que es importante que las familias los conozcan y los tengan presentes porque a veces generan miedos, ¿sí? Si esto es normal, si no, si es esperable o no para esta etapa. Cómo detectar riesgos y actuar tempranamente. Todos sabemos que la adolescencia, y más la adolescencia actual, con todo el acceso a redes, con el acceso que los chicos tienen al alcohol y a otras circunstancias, hace que haya más riesgos y muchas familias se preguntan cómo detectarlos, cómo saber qué es lo que está bien y qué está mal y cómo actuar tempranamente. Vamos a ver el aspecto fundamental del rol de la familia en esta etapa y después les voy a dejar los famosos recursos y herramientas para padres, ¿sí? Que son los que a mí me sirven en las consultas con los papás, pero hay muchísimos más, ¿sí? Yo les voy a dejar como una puerta abierta también para que sigan investigando, basados en esta idea de que tenemos que pensar la tecnología como una herramienta y no como un enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos frente a generaciones que son nativos tecnológicos, donde poder controlar qué hacen en redes, cómo hacen, cuánto hacen, a qué se exponen, qué ven, cada vez es más difícil porque cada vez hay como más vericuetos para que los chicos puedan transgredir y entonces tenemos que poder dar vuelta a esa tortilla y pensar una lógica diferente para que la tecnología nos sirva para la crianza y para el acompañamiento de los chicos y no que se nos transforme en un enemigo. Así que vamos a ir viendo entonces el primer punto, que es esto de que es una etapa de cambios, ¿sí? Em, de cambios que ahora vamos a ver son cambios por momentos bruscos, ¿sí? Los chicos van teniendo cada vez como saltos, ¿sí? En la escalera y uno va notando que no es lo mismo su hijo a los 12 años que a los 15, que cercano a los 18, ¿sí? Todo es adolescencia, pero en cada etapa quizás se ven algunos cambios más acentuados que otros. Todos los cambios que ahora los vamos a charlar y se los dejé igual acá anotados y demás, pero todos estos cambios lo que traen en la familia es miedos, ¿sí? Porque de golpe mi hijo está más irritable, está más encerrado, ¿sí? Está más desconectado con la familia y lo veo todo el día con el celular, ¿sí? Empiezan a aparecer un poco de disconformismo con el cuerpo o con su desempeño social, no está contento con los amigos que tiene o le preocupa que los amigos no lo inviten, ¿sí? O cambia de grupo de amigos o de golpe empiezan a cambiar de gustos e intereses y uno no sabe por qué de golpe empiezan a gustarle cosas que no aparecían antes, ¿sí? Otra de las cuestiones muy esperables y que suele afectar bastante a las familias es este sentimiento de incomprensión que tienen todos los adolescentes, ¿sí? Que te dicen, vos no me entendés, no sabés, ¿sí? No, lo que me decís no me ayuda. Muchos papás en la consulta me dicen, me desespera porque yo ya no sé qué decirle, ¿sí? No sé cómo decirle que se tiene que sentar a estudiar, no sé cómo decirle que no conteste más así. Y los chicos repiten constantemente esto de no sentirse incomprendidos. Es normal el sentimiento de incomprensión, así como también es normal que aparezca más egocentrismo, ¿sí? El problema de ellos es el más urgente, es el peor, es el más terrible, es el que tenés que atender ahora en este momento, ¿sí? Y esto muchas veces trae ambivalencias en los papás o en las familias porque lo que empezamos a notar es, ok, vos querés que yo te preste atención, que esté para ayudarte, para solucionarte, para darte el permiso, pero por otro lado,
¿sí? Querés que te dé más libertades, querés que salir más, querés hacer más cosas, no querés escuchar mis consejos. Entonces, ¿cómo es? ¿Sos niño, sos más adulto, En esa gama se encuentra la adolescencia, ¿sí? Otra de las cosas que aparece es la necesidad de explorar cosas nuevas y sobre todo de vivenciar experiencias intensas, ¿sí? Que acá aparece el tema que a muchos papás les preocupa y que también nos preocupa a los profesionales que trabajamos con adolescentes, que es esta necesidad cada vez más temprana, ¿sí? De consumir sustancias, ¿sí? Esta necesidad cada vez más temprana de salir, de experimentar cosas a edades, ¿sí? Que quizás en años, y no estoy hablando en mi época, ¿sí? Estoy hablando de hace poquito tiempo, no eran tan tempranos, ¿sí? Otro de los cambios esperables, ¿sí? A nivel psicológico es que haya un aumento de la tristeza sin un motivo aparente, ¿sí? O sin que los adultos podamos detectar un motivo aparente. El adolescente sí tiene una explicación para su tristeza, pero muchas veces al adulto le cuesta identificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Hay un aumento del sueño y de la necesidad de descanso. Esto es muy importante en el desarrollo biológico, que lo tengamos en cuenta. Con la pandemia, el tema del sueño se ha desregulado muchísimo por el uso de la tecnología, ¿sí? Y esto trajo consecuencias a nivel desarrollo y a nivel cuidado de la salud biológico de los chicos, ¿sí? Porque los chicos dormían en horarios que no eran adecuados, no descansaban lo suficiente o querían descansar después por la tarde. Eso generaba mayor irritabilidad y los ciclos del sueño son muy importantes a esta edad, ¿sí? Los chicos en la adolescencia necesitan descansar. ¿M? Otra de los cambios es la necesidad de transgredir normas, ¿sí? Se sienten más omnipotentes, y empiezan por eso a rebelarse frente al adulto. Después vamos a ver cuando veamos eh, en la detección de riesgo que todas estas características, ¿sí? Llevadas al extremo son una alerta y en su justa medida es la adolescencia esperable. ¿Cómo detectar eso? Es el gran trabajo de las familias, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, los cambios de amistades que les decía, que están muy ligados a la búsqueda de la identidad, ¿sí? Que este es otro tema que está muy presente en las generaciones actuales, el tema de la identidad, ¿sí? Muchas veces asociada únicamente al aspecto de la sexualidad o la identidad sexual, ¿sí? Tenemos que recordar nosotros los adultos que la identidad es un complejo desarrollo de muchas cosas, dentro de las cuales está la sexualidad, obviamente, pero no es el único, ¿sí? Muchas veces los adolescentes, sobre todo con las cuestiones sobre la identidad de género, que hoy por hoy están muy divulgadas, están muy enfocados, ¿sí? A ese aspecto de la identidad y en realidad nosotros tenemos que recordarles que hay muchos aspectos, uno de ellos es el tema de la sexualidad o de la identidad sexual, ¿sí? Las dudas con respecto a la sexualidad son parte, ¿sí? Esperable de esta etapa y también es esperable, y se los traje porque me parece importante tener en cuenta, que haya cambios en el rendimiento escolar, ¿sí? Por falta de motivación o por falta de organización. Los cambios en el rendimiento escolar, sobre todo para aquellos papás que los chicos venían teniendo un buen rendimiento en la primaria y de golpe en el secundario empiezan a tener algunas dificultades, suelen ser muy angustiantes o muy preocupantes, ¿sí? No digo que haya que normalizarlo al 100%, pero sí hay que mirar con ojo crítico qué es lo que está pasando. Si hay una cuestión de desmotivación o de falta de organización, ¿sí? A veces hay una combinación de ambas. Es normal que suceda esto en la adolescencia. Lo que es importante es
detectarlo rápidamente para poder generar, ¿sí?, los recursos para poder sobrellevar eso lo más rápido posible. Piensen que los chicos terminan de desarrollar el concepto de responsabilidad a etapas tardías, ¿sí? Y cada vez más tarde, les diría. Por eso salir de la adolescencia, hoy se habla del salir de la adolescencia, eso de los 22 años. Es importante no dormirnos en los laureles, como diría mi abuela, pero sí tener en cuenta que es algo que va a costar y que va a que ir ayudando a gestionar cada vez más. Y si el chico se muestra responsable y tenemos esa suerte de que va desarrollando su responsabilidad, reforzar mucho esto, no darlo por sentado, porque muchas veces es un desafío y cuesta que los chicos puedan desarrollarlo de forma autónoma sin el acompañamiento de la familia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo detectar riesgos en esta etapa? Una función muy importante, ¿sí?, de las familias es poder detectar situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque si detectamos tempranamente, el problema es así, la solución es así, el estrés familiar es así. Si detectamos tarde, el problema puede ser así de grande, el estrés familiar es así de grande y las dificultades para solucionarlo así de grande. Entonces, muy importante estar alertas, ¿sí? Esto no quiere decir, ya lo vamos a ver cuando veamos el concepto de vigilancia, de autonomía vigilada, perdón, que uno va a tener que estar todo el tiempo revisando al chico, pero sí abrir los ojos y mirar mucho a los chicos, más que hablarles tanto, que ya saben, ustedes muchas veces entra por acá y sale por acá. Después vamos a hablar sobre cómo comunicarse con los chicos a esta edad. Mírenlos, obsérvenlos, ¿sí? Préstenles atención. Todo lo que vimos antes sobre cambios psicológicos esperables, si empiezan a hacer algo constante, cualquiera de esos aspectos, ¿sí?, que afecta al desarrollo de su vida diaria, tenemos que empezar a levantar un poquito la alerta y a preguntarnos qué puede estar pasando. Llevándolo a un ejemplo concreto, por ejemplo, aumenta la tristeza, ¿sí? Aumenta la tristeza es algo esperable para esta edad, pero si yo empiezo a observar que la tristeza aumentó tanto que mi hijo no quiere salir, llora a la mañana, a la tarde, a la noche, llora mientras que se está bañando, llora por absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Llora conmigo, con mi marido, con el primo, con el tío, ¿sí? Y no podemos terminar de entender qué pasa. Está tirado todo el día en la cama y no lo motiva absolutamente nada, ni siquiera cosas que lo motivaban antes, como ir a andar a jugar al fútbol, a salir con amigos, andar en skate, ¿sí? Tengo que empezar a pensar que quizás está pasando algo más, ¿sí? Esto es otro de los puntos que yo le decía, impide que disfrutes cosas mínimas que antes solía disfrutar. Genera aislamiento severo, porque es esperable que se aíslen, ¿sí? Vieron que empiezan a cerrar el cuarto, la puerta del cuarto, te dicen, no entres sin golpear, es todo un tema, pero ya es una cuestión severa en la cual no hay como contacto con nada de la rutina familiar, ¿sí? No quiere compartir las comidas, evade momentos en familia y sobre todo con pares. Cuando hay aislamiento de sus pares, que no quiere conectar con otros chicos, también es algo para estar alerta. Genera autolesiones, ¿sí? Esto es un tema delicado que está para charlar un montón, pero creo que todos los papás saben que los chicos muchas veces realizan autolesiones, se cortan, ¿sí? Se lastiman, se muerden, como un intento de regular o manejar las emociones intensas que están teniendo en ese momento. Es una alerta importante que no tenemos que dejar pasar. Últimamente yo noto, no sé si es por mi profesión o qué, pero que está como muy naturalizado, ¿sí? Y en los chicos sobre todo está muy naturalizado.
no saben la cantidad de cuentas de Instagram que hay sobre cómo cortarse, sobre para qué cortarse, sobre por qué cortarse. Con lo cual, hay como una naturalización de algo que no es natural, ¿sí? Y para eso hay que poder observar entre ellos el cuerpo de los chicos, ¿sí? Que muchas veces lo ocultan porque cambian de forma de vestir, ¿sí? Pero hay que estar atentos a esto, hay que seguir haciendo los chequeos pediátricos, ¿sí? Los chequeos médicos, que a veces en la infancia están como súper estandarizados y en la adolescencia se diluyen mucho y no, hay que seguir haciéndolos porque muchas veces el médico también es quien puede ver y detectar, ¿sí? Después, otra de las alertas que tenemos que tener es que si se generan reacciones o conductas graves, ¿sí? Que pueden ser de riesgo para su vida, y yo no lo puse acá, pero también para terceros. Bueno, entonces les decía, uno de los alertas para tener en cuenta es esto de las conductas graves de riesgo para su vida o para terceros, que normalmente los chicos no lo identifican como riesgo para su vida, ¿sí? Ni para la vida de alguien más, ¿sí? Te dicen, no, pero qué exagerado, pero, ¿sí? Bueno, nosotros los adultos con otra mirada tenemos que poder detectar que esa fue una situación riesgosa, ¿sí? Y un punto que sí me parece importante tener en cuenta es que muchos de los problemas que no se terminaron de resolver en la infancia suelen agravarse en la adolescencia, ¿sí? Si nuestro hijo venía teniendo dificultades para manejar el enojo y es algo que nunca terminó de resolver, probablemente en la adolescencia, ¿sí? Siga teniendo problemas para el enojo y se puedan agravar, porque las cuestiones que tienen que ver con el control del impulso en la adolescencia sabemos que están mucho más desinhibidas, ¿sí? Porque todavía están creciendo los chicos, no porque sean maleducados, no porque hayamos hecho las cosas mal como familia o como padres, ¿sí? Hay que entender que es una etapa donde es normal que haya dificultades y conflictos con los hijos, ¿sí? Aquellas familias que tienen más de un hijo y quizás no tuvieron muchas dificultades con uno de ellos en la adolescencia, pero sí después lo tienen con otros, muchas veces me dicen, bueno, pero yo con mi primer hijo no lo tuve. ¡Qué afortunada! ¡Qué buenísimo! La verdad es un alegrón que no lo hayas tenido con tu primer hijo o con uno de tus hijos. Pero lo más normal, lo más esperable es que alguna dificultad transitoria, más, menos, puedas llegar a tener. Desde cosas pequeñas como que contesten mal hasta cuestiones un poco más graves como las que estamos charlando ahora, ¿sí? Esto lo digo porque a veces las familias se angustian mucho, ¿sí? Los papás se angustian mucho y dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y a veces no se trata de que uno haga las cosas mal, se trata de que están en una etapa difícil y tenemos que seguir pensando y acompañando su crecimiento, ¿sí? No está, la crianza no está resuelta todavía. Bueno, teniendo esto en cuenta, estos signos de alerta, yo les traigo hoy una herramienta muy importante que se llama autonomía vigilada. Otros autores le dan otros nombres, ¿sí? Pero a mí me gusta porque autonomía vigilada habla de un equilibrio, ¿m? Que tiene que ver con esto, con no llevar los cuidados de la familia a los extremos, ¿sí? Ni un control extremo donde el adolescente queda en la sobreprotección y no puede explorar, ¿sí? Piensen que es una etapa donde los chicos quieren explorar cosas, ni el estado de libertad extrema donde quedan en un estado de desprotección porque pueden acceder a un montón de cosas sin que el adulto supervise, ¿sí? Esto igualmente yo se los digo así, así suena re lindo, todos dirán sí, qué bonito, guada, no sé qué, pero vieron que es como cuando uno va al nutricionista y el nutricionista nos dice, sí, vas a poder comer de todo, un cuadradito de chocolate por semana y uno se quiere comer un chocolate entero, ¿sí? La autonomía vigilada tiene esto, hay que buscar un equilibrio que tiene mucho que ver con
el automonitoreo del propio adulto, ¿sí? Y encontrar ese equilibrio no es que todas las familias lo tienen en el mismo punto. Cada familia tiene sus valores, sus creencias, ¿sí? Cada familia tiene su propia historia, su propia dinámica y sus propias posibilidades, y encontrar este equilibrio, cuánto es un cuadradito de chocolate, ¿sí? Va a depender de cada familia. Yo lo que les voy a dar son parámetros. El más importante para que ustedes se lleven hoy es este. Yo te doy libertad, pero vos primero me tenés que demostrar responsabilidad. A más libertad, más responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros damos libertades sin exigir que cumplan con responsabilidades, lo más probable es que nos quedemos, ¿sí? En el estado de este lado del extremo, de la desprotección o de la libertad extrema. Y si nosotros solo exigimos más responsabilidad, tenés que cumplir con el colegio, tenés que volver a casa, y no empezamos a dar un poco de autonomía y de libertades para que experimenten, probablemente vamos a quedarnos del lado del control extremo y la sobreprotección, ¿sí? Hay que tener un foco de cuidado acá, ¿sí? Y en esto, digamos, apelemos muchísimo al instinto. Si lo que nos está diciendo nos levanta la alerta, porque creemos que esa reunión donde se van a juntar, no, no es una previa, es una pijamada y me lo empieza a dibujar y yo empiezo a darme cuenta de que está buscando en internet cuánto sale un fernet y a mí se me levanta todas las alertas, usen ese instinto, porque ese instinto es el que les va a permitir mantener el foco de cuidado y de mantener una conversación honesta. Che, hijo, decime la verdad, pues me voy a terminar enterando. ¿Eso es una previa? ¿Quién va a ir? ¿Están buscando comprar alcohol? ¿Por qué no conversamos un poco sobre esto? ¿Sí? Pero para poder encontrar el equilibrio, esta es la fórmula. ¿Sí? Le doy libertad, pero quiero que respondas con responsabilidad. Te dejo salir, pero vos tenés que avisarme con un mensaje cuando llegás. Sí, pero no sé qué, no sé si tengo wifi, no sé si qué sé yo. Bueno, entonces no. Vamos a hacer una prueba antes de que salgas la próxima vez. Vamos a ver si vos respondés con responsabilidad a llevar a tu hermano a no sé dónde y cuando lo dejás me mandás un mensaje de que ya lo dejaste y volviste a casa. Si vos me demostrás responsabilidad esta semana con eso, yo te dejo ir el fin de semana. Pero me tenés que mandar el mensaje tanto cuando haces la tarea con tu hermano o cuando lo llevas a tu hermano como ese día. ¿Vas a poder ser responsable con eso? Mamá, papá te dejan ir, ¿sí? De esa forma voy dando autonomía, pero manteniendo cierto control respecto de cuáles son las variables que a mí como mamá o papá me dejan tranquila, ¿sí? Porque no a todos los padres los deja tranquilo todos, ¿sí? Son diferentes. Ahora, dentro de ese concepto de autonomía vigilada, tenemos que tener bien en claro que tu hijo, tu hija, no es un pequeño niño, no está indefenso, quiere empezar a defenderse solo, pero tampoco es un adulto responsable. Y no le podemos exigir como un adulto responsable. Sí podemos, ¿sí?, pedirle que ante las situaciones recurra a los adultos responsables. Si no te sentís cómodo, si la situación se está desmadrando, si vos sentís que eso no está bien, pedime ayuda, yo no me voy a enojar. Es muy importante recordarle a los chicos que no nos vamos a enojar y cumplir con esa promesa, ¿sí? Porque a veces el adulto se desborda tanto o más que el chico ante las situaciones, ¿sí? De crianza, de riesgo, de no riesgo. A la tercera vez que le dijimos, pero no habíamos quedado que tenías que hacer tal cosa, estamos enojados, sacados, probablemente eso impacte en cuanto los chicos cumplan, ¿sí?, con estos acuerdos que ustedes van a tener que hacer.
El otro día una mamá me preguntaba, ¿y yo tengo que negociar? Y sí, vas a tener que negociar. La adolescencia se trata un poco de negociar, ¿sí? Y más las adolescencias actuales. Pero en esa negociación vos tenés que estar segura y tranquila de que primero no estás saliendo perdiendo, ¿sí? Y segundo, que en esa negociación vos estás, no te digo que tranquila, pero sí no estás angustiada de que lo que estás permitiendo hacer no te parece adecuado. Si ustedes sienten angustia, si a ustedes parece que no es adecuado, escuchen esas señales, escuchen ese instinto, porque es importante. Después los chicos se van a enojar. No me dejaste ir, van todos mis amigos, viste al final. Y quizás uno sobrereaccionó y lo tendríamos que haber dejado ir. Va a haber una próxima oportunidad para corregir los errores como adultos, ¿sí? Ningún padre hace todo correctamente, adecuadamente, nunca se equivoca. Y ningún adolescente está 100% contento con sus papás, ¿sí? Muchas veces, si estás demasiado contento con los padres, es porque se les ha dado demasiadas oportunidades o demasiadas libertades, perdón, y falta un poquito de manejar o ver qué es lo que está sucediendo más allá, ¿sí? Los adolescentes suelen enojarse y quejarse de los papás y es parte de esta etapa, ¿sí? Y la rebeldía también es parte de esta etapa. El otro día una mamá me decía, le digo que tiene que dejar el celular porque nos tenemos que ir a dormir y ya no puede seguir con el celular. Me dice sí, sí, sí y después lo veo con el celular y yo ya no sé qué hacer, Guada. ¿Sí? Esas situaciones son totalmente esperables, pero bueno, si uno tiene acuerdos, habíamos quedado que no ibas a usar el celular, ¿sí? Y que te ibas a ir a acostar temprano y vos no estás pudiendo hacerlo, bueno, tiene que haber de este lado, ¿sí? Te estoy dando la libertad de manejar el celular a la noche solo, pero vos no estás respondiendo con la responsabilidad que se te pide. Entonces hay que ir un escalón más abajo. Cuando vuelvas a demostrar responsabilidad, volvemos a dar más libertad, ¿sí? Bueno, y hablando de recursos y herramientas, yo les traje un par, ¿sí? Em, Sobre todo herramientas tecnológicas, porque el tema de las redes, el tema del uso de la tecnología, hoy es el tema para estas generaciones, ¿sí? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que tener, la primera herramienta que yo les voy a dar es entender qué pasa para poder empatizar con mi hijo. Empatizar es poder ponerme un poco en su lugar, conectar emocionalmente con esto que le está pasando. Yo sé que ustedes como padres tienen 1.000.000 de problemas, que la luz, que el gas, que los otros hijos, que la pareja, que la propia salud de ustedes, que el país, de todo, ¿sí? Y frente a eso, a veces los problemas de los adolescentes nos parecen una tontera, ¿sí? O lo que al adolescente le parece importante. El otro día una mamá me decía, mi hijo estaba desesperado porque no había wifi y él quería jugar un torneo de Fortnite y yo necesitaba el wifi para trabajar y a él lo único que le importaba era el Fortnite. Y bueno, porque para él en este momento es lo más importante. Salir primero en ese campeonato tiene que ver con estar integrado socialmente, tiene que ver con sentirse exitoso, tiene que ver con su autoestima, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Es difícil por momentos empatizar? Sí, es difícil. ¿Pero es necesario? Sí, es necesario. Porque si empatizamos, entendemos. Si los entendemos, los chicos hablan. Y si los chicos hablan, nosotros podemos detectar riesgo y ayudar. ¿Sí? Lo más importante en la adolescencia es poder mantener un canal de comunicación con los chicos que no va a ser los canales que nosotros los adultos tenemos pensados. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros viejos se sentaban con nosotros y nos daban la charla, ¿se acuerdan? Esa que te sentaban y te hablaban de la vida y tenías ese momento, ¿sí? Donde a veces nos retaban, este, y a veces nos decían cosas que nos marcaban. Hoy los adolescentes, ¿uno se sienta a hacer eso con un adolescente?
No sirve para nada, se cierra. Te va a contestar sí, no, no sé, bueno, está bien, ma. ¿Mm? Y poco vamos a conseguir, poco de nuestro mensaje va a llegar, poco de la educación en valores va a llegar a través de eso. Pero si nosotros usamos los canales que ellos tienen como canales receptivos, probablemente sí. El WhatsApp, mandar por Instagram una publicación, mandar un TikTok, ¿sí? Hablar con audios a través de las plataformas de chat. Todos esos que a nosotros nos parecen, ¿sí? Como comunicaciones menores, ¿sí? Como de peor calidad que sentarnos a dialogar cara a cara, ¿sí? Todas esas comunicaciones son las comunicaciones que les llegan. A través de esos canales ustedes tienen que intentar conectar con sus hijos, ¿sí? A través de esos canales tenemos que intentar comprender qué es lo que les está pasando. Más allá de eso, yo les traje algunos libros que están muy buenos, ¿sí? Y que creo que vale la pena chusmear, buscar, ¿sí? Que son La adolescencia manual de supervivencia, tiene una guía para padres, pero en la otra parte del libro tiene una guía para hijos, ¿sí? Que ustedes me dirán, Guada, no, no logro que lee las cosas del colegio, ¿cómo voy a hacer que lee la guía para hijos? No me importa que los chicos la lean o no, me importa que ustedes también lean la guía para hijos, porque en la guía para hijos hay muchas cosas muy piolas que muchas veces los adultos no visualizamos y que en ese libro están apuntadas a que los chicos sepan y entiendan respecto de la vida del adulto. Después está el manual de usuario de los adolescentes, que está muy bueno porque habla sobre muchas cosas actuales de estas generaciones, ¿sí? No podemos comparar nuestra adolescencia con la adolescencia de los chicos, no podemos, ¿sí? Son otras adolescencias, son otras circunstancias y mucho más los chicos que vivenciaron pandemia, ¿sí? Y por otro, la guía de crianza en un mundo digital, que esto está muy bueno, es un libro que lo recomiendo un montón, tanto para adultos como para adolescentes, perdón, como para padres que tienen hijos chicos, porque habla de todo, ¿vieron? Del grooming, de las redes sociales, de cómo manejar y controlar las redes, ¿sí? De a qué edad es mejor, a qué edad es peor, si está bueno o no está bueno que tengan redes, ¿sí? Cómo hacer control parental. Todo eso está dentro de este libro que está muy bueno y que ha salido hace poco, así que está muy actualizado. Hay un montón de libros más, yo les recomiendo estos que son los que uso mucho en la consulta y ayudan a los papás a entender más el mundo de los chicos. La otra herramienta que les traigo es la tecnología a favor nuestro. Usted, mamá, usted, papá, no tiene Instagram, hágaselo. No tiene TikTok, hágaselo. Navegue por la red como hace su hijo o su hija. Vean qué están viendo los chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso, primero vamos a estar atentos de en qué sintonía están, ¿sí? Segundo, vamos a poder usar los canales de comunicación, ¿sí? Que los y las adolescentes están utilizando hoy para dialogar, porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es dialogar con los adolescentes, que haya un diálogo honesto, sincero, que nos permita llegar a ellos, educarlos, mostrarles el camino, prevenir de esa forma, ¿sí? Que los chicos piensen que las soluciones son las soluciones fáciles, que lo divertido es lo riesgoso, ¿sí? Y otras tantas cosas más que se venden hoy a nivel cultural y que son muy peligrosas para el desarrollo de los chicos. Y no lo digo en forma alarmista, lo digo porque a veces está tan naturalizado se ve mucho en las propagandas, ¿no? Esto de disfrutar, vale todo, viví intensamente, no importa el mañana, como
si realmente fuera verdad. Los chicos absorben eso como una verdad. Entonces, dialogar nos permite, ¿sí?, llegar mucho más a los adolescentes. Una de las cosas que recomiendo a las familias es miren series con los chicos. Júntense a mirar series con ellos. Big Mouth, no sé si la conocen, está en Netflix, es muy buena, es de dibujitos como Los Simpson, pero son dibujitos para adolescentes y para adultos. Habla todo sobre la adolescencia y están dos personajes que son estos que están acá atrás, que son las hormonas. Em, y la verdad que da para poder hablar con los chicos un montón de cosas, ¿sí? Che, ¿y esto te pasó? A mí me pasa. El otro día estabas así, ¿no? Como dice acá. Che, ¿y qué pasó cuando tu amiga da para abrir el diálogo? Lo mismo con Sex Education, ¿sí? Que es una serie que los chicos están mirando, ¿sí? Les cuento que nadie respeta el para más 16, para más 12. El otro día estaba diciendo esto respecto del juego del calamar, que está siendo visto por niños y en realidad no debería ser visto por niños. Pero bueno, los chicos miran estas series, ¿sí? Y si bien tiene algunas cuestiones que quizás son para la adolescencia más tardía, ¿sí? No tenemos que tener miedo de verla y de conversar y de dialogar con los chicos. Si tenemos temas tabú, probablemente estemos dejando áreas sin diálogo y eso implica riesgo, ¿sí? Atypical también es una serie muy linda, habla sobre un chico con diagnóstico de TEA, no sé si la conocen, pero además habla sobre un montón de cosas que tienen que ver con la entrada en la adolescencia y después en la adultez. Y Merlí, que es una serie que yo adoro y que es muy linda para hablar sobre valores con los chicos y con las familias, ¿sí? Además de eso, hay unos cortos, que estos son cortos de Disney Plus, ¿sí? Pero creo que algunos están también en YouTube, ¿sí? Uno se llama 20 Something, el otro se llama Los colmillos crecen y el otro es Bao, ¿sí? Duran nada, 10 minutos, uno los puede mirar mientras que están cenando, ¿sí? O en el horario de almuerzo, que uno está como con poco tiempo, porque es cortito, pero disparan un montón de cosas y permiten reflexionar un montón, ¿sí? Incluso estos los recomiendo, Nati, para el colegio, ¿sí? Por si los quieren usar como opciones para cine debate o para conversar con los chicos y hacer algún tipo de tarea. Este último BAO es muy bueno para los padres, ¿sí? Está muy bueno para papás, más que para los chicos inclusive. ¿M? Bueno, y por último, esto que yo les decía de las redes, ¿sí? Em, yo les dejé dos cuentas, pero hay muchísimas cuentas educativas. Sigan cuentas que siguen los chicos, ¿sí? Aunque uno quizás el contenido no les guste tanto, no les llame la atención, pero nos permite entender la lógica de los chicos. Esta cuenta que se llama Creci en Instagram es muy, muy buena y está hecha por adolescentes que hablan sobre sexualidad responsable, ¿sí? Y tienen una app que es muy buena y que ahora está nominada para un premio a nivel nacional del Ministerio, ¿sí?, de Educación, que tiene un montón de datos para familias y para adolescentes, saca mitos, es excelente, la verdad, y la recomiendo mucho porque uno puede ver esto que yo les digo, la perspectiva de los chicos. Y obviamente me eché un poquito acá de brillo y me puse a mí porque yo subo muchísimo contenido que tiene que ver con la adolescencia. Así como yo, hay otras apps, otras cuentas, perdón, que hablan sobre adolescencia. Una que se llama Cuidar Adolescencia, que es de una pediatra especialista en adolescencia, que también la recomiendo. Bueno,
De todo, siéntense un poquito a mirar, eh, porque a través de ese contenido vamos a generar los puentes, ¿sí? Para estar más cerca de los chicos.